Le damos la bienvenida de parte de Centro Cultural Nuevas Generaciones y nuestro deseo es que por medio de esta plática nosotros podamos ser edificados, porque ese es el plan de nuestro Dios. Así es que vamos a pasar a lo que viene siendo el tema de esta noche. El tema de esta noche no necesitamos mucho discernimiento para poder entender cuál es la médula principal de lo que vamos a estar estudiando y de lo que vamos a estar aprendiendo y del tema que vamos a estar tocando. Este título es Enfrentando las adversidades como verdaderos hijos de Dios. Así es que, bueno, el mismo título nos habla acerca de lo que vamos a estar tratando en esta tarde y espero que cada uno de nosotros podamos, en cierta manera, ir más allá y poder darle gracias porque tenemos un Dios que en todos los aspectos Él está con nosotros. Así es que hablar de las adversidades, más que nada es hablar de cómo nosotros podemos pasar las adversidades o enfrentarlas o confrontarlas como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos en este lugar? Obviamente somos hijos de Dios. Así es que quisiera invitarte a que vayamos a la introducción de nuestro tema y voy a estar invitándote a abrir tu Biblia en el Salmo 37, versículo 23 al 25. Este es un salmo de David y es un salmo que específicamente no está totalmente dirigido a Dios como una alabanza, sino que más que nada es un salmo dirigido al prójimo, dirigido a poder nosotros enfrentar las adversidades. David se dirigía a los suyos. Y voy a estarlo leyendo detenidamente para ver qué es lo que nos dice David. Así es que le invito a abrir su Biblia y si no, ahí está en la proyección. Y dice la palabra: por Jehová son ordenados los pasos del justo. Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, dice la palabra, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y dice el salmista: joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y si se nota usted en la gráfica, usted va a ver estas letras en mayúscula, porque esta es la médula de lo que vamos a estar viendo. El punto es mirar y ver que Dios es un Dios que nos ama y que está a cargo de todas las cosas que nos suceden en nuestra vida. Y una de las cosas que nosotros tenemos como seres humanos, como personas, un recurso práctico que nosotros podemos tener para saber si alguien que dio una promesa la cumplió o no la cumplió, que alguien en algún momento hizo un juramento y que lo cumplió o no lo cumplió. Uno de los recursos que tenemos nosotros de parte de Dios y que es excelente recurso para poder entender es el tiempo. El tiempo es el testigo fiel para nosotros saber si lo que dijo una persona se ha cumplido o si lo que dijo una persona no se ha cumplido. El tiempo es el mejor amigo de nosotros para poner en balance si lo que dijo alguna persona, si lo que prometió se cumplió o no se cumplió. Ese es el tiempo, ese es el que nos da el balance. Y creo que cada uno de nosotros como seres humanos hemos hecho promesas. ¿Cuántos de aquí hemos hecho promesas? ¿Cuántos de aquí? Creo que todo el auditorio no nos escapa de que en algún momento, en alguna circunstancia, en algún momento específico de nuestra vida nosotros hicimos promesas. Y parte de esas promesas, muchas de esas promesas las hemos cumplido al pie de la letra. Muchas de las promesas que hemos hecho hemos tratado de cumplirlas. Tal vez hemos prometido a nuestras esposas algo, a los esposos, las esposas, tal vez a un familiar, a los papás, a los hermanos, o tal vez a nuestro mismo Señor le hemos dicho: Señor, yo quiero cumplirte esto, y lo hemos cumplido al pie de la letra. Pero siendo sinceros y siendo honestos, parte también de algunas promesas que hemos hecho como seres humanos, no las hemos cumplido, y esa es una realidad.
nosotros debemos de estar bien, pero bien convencidos de que esta realidad existe. Parte de las promesas las hemos cumplido, pero como seres humanos que somos falibles, no hemos cumplido ciertas promesas. Y luego va a voltear la esposa y va a decir, sí, cierto, ¿verdad? O va a voltear el esposo y va a decir, sí, cierto, porque muchas veces prometemos, pero no cumplimos. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de alguien que siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios siempre cumple lo que promete? Y el salmista David estaba muy consciente de esto. El salmista David está enfrente de una nueva generación que viene empujando y que necesita saber que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo todo el universo, es un Dios que dice a su sí, sí, y que dice a su no, no. Que cuando Él promete algo, lo lleva a cabo. Y me gusta mucho lo que Él testifica. Él dice, si ves un hombre justo, cuando habla de hombre y de mujer, que busca al Señor, nunca lo vas a ver desamparado. Y nunca vas a ver que su descendencia mendigue pan. Entonces, el salmista David nos está hablando en el Salmo 37 y dice, joven fui, pero ya he envejecido. Y en ese lapso de tiempo, en ese trayecto, en ese espacio de tiempo en el cual yo he caminado con Dios, es lo que nos dice, me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta que los justos no van a ser desamparados por Dios. Y la verdad, eso es maravilloso porque creemos en un Dios de promesas. Nuestra iglesia es una iglesia que cree en las promesas de Dios y nosotros tenemos promesas de parte de Dios. Y parte de esas promesas es que el justo no va a ser desamparado. David dice, joven fui, pero ya envejecido. Pero ¿saben qué? En ese trayecto no he visto, soy testigo y el tiempo ha dado la razón, que Dios siempre ha cumplido su promesa. Nunca Dios me ha desamparado a mí, el salmista hablando, ni ha desamparado a todo aquel que busca justicia. Y creo que dentro de este auditorio estamos personas que aún con todos los errores que podamos tener y dificultades y problemas en nuestra vida, estamos buscando la justicia de Dios. Estamos buscando el agradar a Dios. Bueno, pues la noticia de esta tarde es que si tú estás en esa sintonía y en ese canal, nunca vas a ser desamparado por Dios. Y eso nos debe de causar una alegría en nuestro corazón, el saber que Dios está a cargo de todas las cosas. Ahora, el saber y el entender que Dios es fiel nos hace preguntarnos algo también. Como hijos de Dios, y esta es una pregunta que nos podemos hacer todos, como hijos de Dios, hablando de las adversidades, porque es el tema, ¿cómo es que yo he reaccionado en tiempo pasado y cómo es que reacciono cuando los problemas y cuando las adversidades vienen a mi vida? ¿Cuál es mi reacción delante de las adversidades? Porque sería una mentira decir que no pasamos por adversidades. Creo que todos los que estamos aquí tenemos en común eso también. No solamente un Dios que nos ha prometido el ayudarnos, sino que tenemos en común los problemas que vivimos diarios en la sociedad, en nuestra vida cotidiana. Entonces, el punto es y la pregunta, ¿cómo es que yo reacciono cuando vienen los problemas y las adversidades a mi vida? ¿Acaso me frustro? Porque tal vez mis expectativas muchas veces son otras y pienso que las cosas van a suceder de diferente manera, pero vienen de otra. Y tal vez me frustro cuando vienen las situaciones difíciles. Tal vez me desanimo. ¿Por qué? Porque mi voluntad se desvanece y enfrento los problemas y no sé cómo hacerle. Tal vez me he paralizado cuando vienen los problemas. Tal vez me he detenido, me he frenado y he quedado paralizado por las circunstancias y las adversidades. Tal vez me he limitado. Tal vez estoy en una zona y no quiero salir de ella por el hecho de que no quiero volver a ser vulnerable a poder fallar nuevamente o que las adversidades vengan a mi vida y estoy en una zona en la cual no avanzo. Tal vez me he desesperado, tal vez me parece imposible salir de las adversidades.
Por eso la pregunta es, ¿cómo es que yo reacciono delante de la adversidad? Porque muchos de nosotros reaccionamos de una manera diferente y tal vez algunas maneras de reaccionar están implícitas en lo que acabamos de leer. Tal vez me frustro, tal vez me desanimo, tal vez me paralizo, me limito, tal vez me desespero, y esto es normal. Porque cuando viene la adversidad nos toma por sorpresa y muchas veces, aunque no queramos, automáticamente brincan todas estas cosas o todos estos aspectos en nuestra vida. Ahora, referente a las adversidades, quiero compartirles algunas citas expresadas por personajes de la historia referente a su filosofía ante las adversidades. Vamos a estar viendo algunas personas. Por ejemplo, el ministro y activista Martin Luther King. ¿Cuántos saben de esa persona? Era un activista y un ministro. Dijo esta frase: debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos de perder la esperanza infinita. En pocas palabras, en lo terrenal, en lo finito, vamos a tener oposición y adversidades, pero en lo sobrenatural, en lo infinito, nosotros tenemos una respuesta de parte de nuestro Dios. También, en otra ocasión, él mismo dijo que es a través de los momentos difíciles cuando te vuelves más fuerte. Ahí está en la gráfica. Es a través de los momentos difíciles cuando te vuelves más fuerte para poder soportar, ¿qué? Las tormentas de la vida. ¿Cómo es que voy a saber si voy a soportar si no han venido problemas a mi vida? Claro que sí. Y es en los momentos difíciles cuando Dios se glorifica en medio de nuestra debilidad. Por otra parte, el poeta y actor inglés Benjamin Johnson escribió esta frase: quien no ha afrontado la adversidad no conoce ¿qué? Su propia fuerza. Hablando acerca de que la adversidad te hace sacar el poder que Dios ha depositado en ti para poder sobrellevarla. Por otra parte, también Winston Churchill, el ministro del Reino Unido, dijo también en una ocasión, y esta me gustó mucho: la cometa o el papalote, por así decirlo, se eleva mucho más alto cuando el viento, dice, va en contra, no cuando va a su favor. ¿Cuántos de aquí hemos volado un papalote en algún momento de nuestra vida? Levanta sus manos, ¿sí? ¿Y cómo es que nosotros de repente ahí vamos al aeropuerto y soltamos el papalote? Pero es cuando viene el torrente, cuando lo golpea el viento, que ese papalote se empieza ¿a qué? A elevar, y le empezamos a soltar el hilo y se empieza a elevar y a elevar. ¿Por qué? Porque es la corriente en contra la que lo hace elevarse. Y esta filosofía que nos está diciendo esta persona es que así es con nosotros también. Cuando las adversidades vienen y nos golpean, lo único que pueden hacer en nuestra vida como hijos de Dios es que nos van a seguir elevando a un siguiente nivel. Eso es lo que podemos entender. Y por último, el filósofo Lucio Anneo Séneca pronunció esta frase: no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene la oportunidad de ponerse a prueba. ¿Cuántos hemos sido puestos a prueba en algún momento de nuestra vida por medio de las adversidades? Creo que cada uno de nosotros hemos pasado por adversidades, pero todas estas citas lo que nos están diciendo, lo que nos están animando a cada uno de nosotros es entender que las adversidades de la vida, escucha esto, que las adversidades de la vida se deben de enfrentar con esperanza, creyendo, y más aún en nuestro caso, que estamos del lado ganador, que estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho promesas a cada uno de nosotros y que Él nos ha dicho que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Si tú estás pasando por problemas o si has pasado por problemas, Dios tiene el control de todas las cosas. Y este es el asunto medular de esta plática. Que Dios tiene el control, que Dios nos ha dado una esperanza. Acabamos de salir de una pandemia mundial, global, y tú y yo estamos en este lugar. Y salimos y fuimos afligidos en esa prueba, pero Dios nos dio la victoria. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿A qué? A sus promesas. Dios es fiel. Y hablando de esperanza,
quisiera compartirte un pasaje de la Escritura que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 7. Antes de ir al pasaje, quisiera dar un poquito de contexto. El apóstol Pedro le estaba escribiendo una carta a un grupo de personas, a una comunidad que estaba siendo perseguida. Ya habían pasado unos 30 años de que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos y la iglesia había salido a predicar la palabra, pero estas personas estaban siendo perseguidas no solamente por los judíos, que ellos se quejaban que atentaban ante su religión y que simplemente los tomaban como una secta más a los cristianos, sino que ahora ellos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. ¿Cuál era la razón? Bueno, que ellos se negaban a darle adoración al emperador, porque en aquellos tiempos el emperador exigía adoración como deidad. Así es que no solamente de parte de los judíos, sino también de parte del Imperio Romano estaban siendo perseguidos y estaban en problemas y sus esperanzas estaban decayendo. Y Pedro les dice en el capítulo 1, verso 3 al 7, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada a ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Y es correcto. ¿Quién no se va a alegrar de tener una esperanza viva? Creo que cada uno de nosotros podemos alegrarnos y decir, gracias Señor por tener esa esperanza viva, por ser renacido en tu palabra. Pero dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, acentúa, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro les está escribiendo esta palabra y les está diciendo, ustedes tienen una esperanza viva. En medio de la adversidad, ustedes va a ser un lapso de tiempo solamente lo que van a pasar por una prueba. Nuestros pastores nos han predicado y nos han dicho que es comparado del tiempo de prueba así con todas las bendiciones que nosotros tenemos de parte de Dios. Si tú llegas a hacer un recuento, o si yo llego a hacer un recuento, voltea hacia atrás todos los años que tienes en el Señor. Todos los años que tenemos en el Señor. Gastón, ¿cuántos años tienes en el Señor? 30, fíjese nomás. Y en esos 30 años, las pruebas han estado, claro que sí, pero en esos 30 años creo que han sido más las bendiciones que los tiempos de prueba. Y todas superadas. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva. No sé si alguien de aquí ha mirado la película de Corazón Valiente. No sé, sí, es un éxito de 1995, de mis tiempos, sí. Pero a mí me gustan en lo personal mucho las películas de caballeros y todo ese tipo de cosas. Hay un personaje que interpreta a Mel Gibson, ¿verdad? Con la cara pintada así azul, el William Wallace, ¿no? Sí. Y la verdad, esa película tiene una escena que quisiera platicarles porque va de acuerdo al tema. De repente, en la película está el ejército escocés y el ejército inglés, pero el ejército escocés está compuesto de lo más bajo, de lo más vil, personas plebeyos, personas de lo más despreciado. Ahí está el ejército, pero el ejército tiene un problema. El ejército ya no quiere pelear, está decepcionado, está cansado, ya no cree en poder ganar, y más cuando ve todo el ejército bien formado enfrente de Inglaterra. Mas sin embargo, usted sabe ya cómo hacen los caudillos que salen con su caballo, ¿no? Y más Mel Gibson, todo así profundo con las manchas azules, y sale en el caballo enfrente de ellos y empieza a hacer una arenga, un discurso para levantar el ánimo. Y él les dice, hijos de Escocia, hoy se han reunido en este lugar, les dice, para combatir la maldad y combatir y pelear en contra de la tiranía. Vinieron como hombres libres porque son hombres libres, les dice. ¿Acaso no hay libertad en ustedes? Hoy en nuestros días quedaremos inscritos en los libros de la historia como personas y hombres valientes que peleamos y fuimos leyenda. Y no, hombre, la gente se empieza y empiezan los ánimos
a ponerse a flor de piel. ¿Por qué? Porque el discurso que dio este personaje, William Wallace, en la película, pues hace que ellos se pongan y sí, vamos a pelear, ¿no? O sea, apeló a su emoción, pero funcionó la arenga, funcionó el discurso. Ahora, ¿a dónde quiero ir con esto? Que Pedro no lleva una arenga a estos hombres que están siendo perseguidos. Lo que Pedro lleva es que apela a la convicción de ellos. Pedro les dice con argumentos: ustedes han sido renacidos para una esperanza viva. Ustedes han sido renacidos y sí, tal vez por un poco de tiempo ahora tengan que pasar por diversas pruebas, pero al final de cuentas Dios les va a dar la victoria. No solamente es una arenga lo que hace Pedro. ¿Qué es lo que necesita una persona cuando está desanimada? ¿Qué necesitamos nosotros cuando estamos desanimados? Sino que alguien llegue y nos diga: sí se puede, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que pasa cuando llegas al hospital y tu familiar está enfermo y el doctor dice: no hay muchas posibilidades, hay caras tristes, hay rostros decaídos? Pero ¿qué es lo que sucede cuando el doctor sale y dice: ¿sabes qué? Está reaccionando. Las cosas están volviéndose a su favor y empieza a haber en nosotros una esperanza, ¿cierto o no? Así es que Pedro no solamente no quiere llegar a su emoción de estos hombres que están siendo perseguidos. Pedro quiere llegar a la misma convicción que tienen en ellos. Ellos son un linaje escogido, y Pedro se los dice: ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Y esa misma palabra, amigos, esa misma palabra está vigente para nosotros hoy en nuestros días. Y eso es causa de gozo. ¿Por qué? Porque bajo la misma convicción, Pedro nos dice a nosotros: sí, tal vez pases por un poco de pruebas, pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias. Vas a salir de ellas. Porque volvemos al salmo con el cual empezamos: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así es que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Pero hay que notar un punto en esto, y es al cual vamos a pasar. Si queremos vencer y tener la victoria en nuestras adversidades, obviamente todos queremos vencerlas. Todos queremos ser victoriosos frente a la adversidad. Debemos de también entender que las adversidades tienen una fuente, y nosotros debemos de entender cuál es la fuente de donde provienen nuestras adversidades. Porque muchas veces estamos en problemas, en dificultades, pero muchas veces no sabemos por dónde llegaron. De repente ya nos dimos cuenta y estamos en el problema. Pero es bueno tomar un tiempo y recapacitar y ver de dónde vienen las adversidades de las cuales nosotros pasamos. Y hay 3 puntos los cuales yo traigo en esta tarde. Muchas adversidades que vienen a nuestras vidas son las que Dios permite y las que Dios envía a nosotros. Muchas veces, de cuando en cuando, Dios nos va a meter en un momento difícil para ver qué hay, ¿en dónde? En nuestro corazón, para ver cuál es nuestra reacción. Nos va a meter tal vez en un poco de adversidad, no para estancarnos, sino para llevarnos al siguiente nivel. Porque dentro del plan de Dios está que pase por esas diversas pruebas, y muchas veces la fuente es Dios mismo. Otras veces las adversidades vienen a nosotros, desgraciadamente, porque nosotros mismos las provocamos. Y como dijo Pablo, de los cuales soy el primero, porque yo he tenido esos problemas en mi vida. Muchas veces las adversidades no vienen de parte de Dios, ni Dios tenía pensado que yo pasara por ellas, mas sin embargo, escucha esto, mas sin embargo, yo mismo las provoqué. En algún momento, después de que estuvieron los 70 años, el pueblo de Israel vino el regreso a Jerusalén. Ya habían regresado del exilio y construyeron lo que viene siendo la muralla, pero el templo estaba destruido. Y empezaron a construir el templo, pero por algunos problemas que hubo ahí, dejaron de construirlo. Y de repente, ellos pararon la obra del templo, y de repente ellos empezaron a adornar sus casas. Dice, si usted lee el profeta Ageo, va a encontrar un libro de 2 capítulos, y ahí va a encontrar esta historia.
El pueblo dijo, bueno, no es tiempo de reedificar la casa del Señor, y se pusieron a adornar sus casas, a adornar el porche, la yarda, todo, pero de un de repente sucede algo. De un de repente la lluvia se detiene, de un de repente las cosechas no van muy bien, de un de repente el dinero que ganan como que está cayendo en bolsillo roto. Entonces ellos levantan su mirada a Dios y Dios dice, sí, yo fui. Yo fui el que detuve todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen atención hacia mi casa. ¿Qué pasó con Lot también cuando se separa de su tío? Se extiende hacia aquella llanura, pero después dice la Biblia que él fue extendiendo sus tiendas ¿hacia dónde? Hacia la ciudad de Sodoma. Y dice la Biblia que él era afligido diariamente por la conducta de las personas que vivían en ese lugar. Muchas veces las adversidades de nuestra vida son provocadas por nuestros propios descuidos, y eso tenemos que nosotros que aceptarlo también. Son provocadas muchas veces tal vez por una desobediencia mía. Pero lo maravilloso es que aún en medio de esa desobediencia, Dios actúa en nosotros. Aún en medio de, como decimos nosotros, de haberla regado, Dios está presto a ayudarnos, y eso es lo que nos levanta y lo que nos hace seguir adelante. Entonces ya vimos adversidades permitidas y enviadas por Dios, adversidades que nosotros mismos nos provocamos, pero hay otro tipo de adversidades que ni Dios las manda ni tú las provocas, sino que son adversidades que vienen a través de la maldad de un mundo que está caído allá afuera. Son esas adversidades que sin deberla ni temerla, te tocó. De un de repente venía un carro y ¡paz!, te chocó. De un de repente estás en un mercado, hubo un tireteo y una niña cae desgraciadamente muerta porque le alcanzó una bala. Y mucha gente se dice, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? Mira esa niña. Sí, desgraciadamente la maldad de un mundo caído la alcanzó. Y muchas veces, si nosotros no estamos atentos en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude, muchas veces esas cosas que suceden allá afuera nos pueden alcanzar. Pueden llegar a alcanzarnos o pueden llegar a alcanzar a los que están cerca de nosotros. Entonces no todo el tiempo las adversidades vienen provocadas por nosotros o que Dios las ha enviado. Muchas veces el mundo está bajo el maligno, eso es lo que dice la Biblia. Y estamos corriendo el riesgo de que nos pueda tocar algo, pero tenemos un Dios que nos protege, y eso es lo maravilloso, que cumple sus promesas. Entonces, ¿cuál es la clave para enfrentar la adversidad? Hay una cosa que me llama la atención, y es que nuestro pastor nos hablaba el domingo acerca de humildad. Nos hablaba acerca de que debemos de ser humildes, y la verdad, como decía él, no se nos da, ¿verdad? No se nos da, o sea, es algo que nosotros voluntariamente tenemos que ejercer y tenemos que tratar de hacer en nuestra vida, porque naturalmente no somos humildes. Pero una de las claves para enfrentar la adversidad la encontramos ahí mismo en la carta de Pedro, pero en el capítulo 5, versos 6 al 11. Y voy a tomarme el tiempo para leerlo, porque de aquí vamos a ver la clave para nosotros poder enfrentar las adversidades que se lleguen a presentar en nuestra vida. La Biblia dice en 1 de Pedro 5, del 6 al 11, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué dice? ¿Cuidado de quién? De vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces pensamos que la prueba solamente nos sucede a nosotros. Es tan fuerte la prueba que viene a mi vida que de repente se me cierran las puertas. Pero quiero decirte que muchas personas en el mundo están pasando lo mismo que tú o cosas peores. Y aquí lo que dice la Escritura es que nosotros debemos de resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, y esta palabra es refrescante, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué dice? Os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como principal punto, si yo quiero ser una persona, un hijo de Dios que enfrenta la adversidad y que pueda vencer la adversidad, tengo yo que trabajar en ser humilde. Ese es el punto número 1. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué es humillarnos? Sino entender que Dios es el que tiene el control. La palabra nos invita a humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Él es quien nos exalta cuando fuere tiempo. La humildad, y este es un concepto acerca de la humildad, y me encantó este concepto. La humildad es la habilidad de guardar nuestra propia agenda para someternos a la agenda que Dios nos pone. Eso es la humildad. La humildad es que mis planes, mis proyectos se someten a los proyectos que Dios tiene para mí. Y cuando yo hago eso, estoy siendo humilde, porque estoy reconociendo de quien tiene más conocimiento, quien sus pensamientos son mejores y sus caminos son mejores, es mi Señor. Entonces, una de las claves que yo necesito entender para yo tener la victoria sobre la adversidad es que tengo que ser humilde y que tengo que guardar mi agenda y someterme a la agenda de mi Dios. Ahora, los caminos de Dios dice que no son gravosos. Su voluntad no es gravosa para con nosotros. Podemos cumplirla. La segunda clave es que nosotros no solamente tenemos que ser humildes o debemos de tratar de ser humildes, sino hay otra parte que leíamos en el versículo anterior, en el pasaje, que dice, echando, ¿qué? Toda nuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. Esto representa que yo tengo que echar sobre Él todas mis cargas. Y la pregunta en esta noche es, y no levantes tu mano, ¿acaso traes cargas en tu vida? ¿Acaso traigo cargas las cuales me están deteniendo y no me están dejando avanzar en lo que Dios tiene para mí? Hay cargas muy pesadas. No es lo mismo subir una loma con 40 kilos en la espalda que subirlo sin esa mochila, sin esa carga. Lo que Dios nos está diciendo es que, ¿por qué nosotros llevar la carga que Él prometió llevar? Ese es el punto aquí. La Biblia dice, vengan a mí, hablando Jesús, ¿qué dice? Vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y ¿qué? Y cansados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo, porque mi carga, ¿qué dice? ¿Qué es? Es ligera. Entonces, la segunda clave para nosotros poder tener la victoria delante de la adversidad y tener esa esperanza viva y manejarnos en esa esperanza viva es que nosotros debemos de echar nuestra ansiedad sobre Él y todas nuestras cargas. Hay cargas bien difíciles de entregar, pero tenemos que entregarlas. Entre ellas está tal vez un problema familiar, un hijo que está desviado y que no quiere saber nada del núcleo familiar, tal vez una enfermedad crónica, no sé, cargas las cuales nosotros tenemos. Muchas personas tienen cargas por el hecho de que no pudieron despedirse de su familiar que murió. No le pudieron decir adiós a papá. No le pudieron decir adiós a mamá. Muchas personas tienen la carga de que un hijo prematuramente se fue y qué difícil es enfrentar, creo, esa situación. He estado al lado de personas que han perdido a sus hijos y en un suspiro veo el dolor. Cargas las cuales nosotros necesitamos entregar a nuestro Dios. La tercera clave es que el Señor nos dice que debemos de ser sobrios. ¿Qué es ser sobrios? Es estar atentos, estar al pendiente. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que odia a Dios
y que no podemos descartar, y hay un enemigo que odia todo lo que tiene figura de Dios. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De nuestro Dios. Ser sobrios es tener la mente despejada, es estar alertas, es no ignorar que hay un enemigo y que ese enemigo anda como un león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Es una realidad inminente, tenemos un enemigo, es parte del paquete, pero vaya, tenemos una esperanza viva que sobrepasa esa adversidad de tener un enemigo. Porque cuando yo me someto a Dios, cuando yo echo mi carga a Dios, cuando yo me doy cuenta en sobriedad de que tengo un enemigo, entonces yo tengo la clave para poder vencer la adversidad. Hay principios espirituales también que debemos de saber ante las adversidades. Y parte de esos principios es que debemos de saber, como lo decíamos al principio, que Dios nunca nos va a desamparar. Esa es la base de nuestra fe. Dios nunca nos va a desamparar. El salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo que el Señor me va a levantar. No temas porque yo estoy contigo, dice la palabra, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, Isaías 41:10. A donde voy es que Dios tiene el control de todas las cosas. Y siempre debo de entender o de tener en mi mente que Dios nunca me va a desamparar. Salmo 94:14 dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Deuteronomio 31:8 dice, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Entonces, el reconocer como punto de que Dios está encargado de mi vida, esa es una ancla de vida para nosotros. Es un descanso para cada uno de nosotros. El saber que Dios está a cargo de todas las cosas y que por más negro que miremos el asunto, por más nublado, por más que no podamos ver la salida, Dios al final de cuentas tiene el control de todas las cosas. Otro de los puntos espirituales es que nuestro Dios es especialista en transformar la adversidad en bendición. ¿Cuántos han experimentado esto? Muchas veces dicen, lo que empezó mal termina mal, pero en nuestro caso, lo que empezó mal, Dios lo transformó y terminó bien. Y estamos en este lugar. Es lo que nos animan nuestros pastores cuando predican. ¿Sabes qué? Tenemos un Dios que nos responde. Tenemos un Dios que está encargado de nosotros como sus hijos. Entonces, nuestro Dios es especialista en transformar la adversidad en bendición. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, tenemos un Dios que es especialista en transformar los errores en bendición, en transformar las adversidades en bendición. Dios es especialista en ello. Otra de las cosas que debemos de saber, y esta me encanta también, es que las circunstancias no definen tu futuro. Las circunstancias no pueden gobernar tu vida, o no deberían de gobernar tu vida ni mi vida. Las circunstancias pueden estar ahí, los problemas pueden estar ahí, pero quien tiene la última palabra, en nuestro caso que somos hijos de Dios, es nuestro Dios. Y Él vuelve a repetirnos, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él está a cargo, el jefe está a cargo y puedo estar seguro en Él. Entonces, las circunstancias no pueden gobernar mi vida o no deberían de gobernar mi vida. Y se dice fácil cuando estamos desde la grada, pero cuando estamos en medio, ahí, en el círculo donde está el problema, es difícil. Pero aún en lo difícil debemos entender que nuestro Dios nos ha dado una esperanza viva. Y ese es el punto medular de esta plática. Por otra parte, hay otro punto que debemos de tratar y es que debemos de ser agradecidos con Dios. La Biblia dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento, el darle gracias a Dios,
nos lleva a tener una victoria en contra de cualquier adversidad. El ser agradecidos. Muchas veces en nuestro caso nos han pegado las adversidades y no hemos sido agradecidos. Y le digo porque a mí me ha pasado. Hay queja en mí. Hay queja y digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué nuevamente a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero si yo soy agradecido, si somos agradecidos, vamos a ver la gloria de Dios a favor nuestro. Y por último, antes de terminar la plática, ¿qué beneficio tengo yo al confiar en mi Dios? Lo encontramos en la primera carta de Pedro 5:10 y lo leímos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, un pequeño tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca y Él mismo os establezca. Así es que creo, mis amigos, que estamos en las manos de un Dios que no se le pasa nada en absoluto. Creo que Dios tiene el control total de nuestras vidas. Creo que muchas veces nosotros hemos sido los que no hemos dejado trabajar a Dios en nuestra vida. Pero hoy en este día, el punto medular de esta plática es: hay una esperanza viva. ¿Tuviste problemas en el pasado? Voltea a ver y los pasaste. No por nuestra fuerza, no por nuestro poder, sino porque Dios está con nosotros. ¿Tienes problemas en el presente? Los vamos a solucionar con el poder de Dios y la ayuda de Dios. ¿Vienen problemas en un futuro? Los vamos a poder solucionar en Dios. Así es que este año a mí se me hizo muy interesante la promesa que recibimos como congregación. ¿Cuántos se han gozado en la promesa que está ahí en una lona allá afuera? La verdad que a mí me impactó. En verdad yo agarré mi promesa, la que me tocó a mí, y me gocé, gloria a Dios. Pero cuando yo escuché que leyeron la promesa de la congregación, la verdad que quedé impactado. ¿Por qué? Porque hace un año, el año pasado, estábamos buscando rutas, ¿se acuerda? Por dónde irnos para que no nos tocaran los balazos, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? Hace un año estábamos nosotros buscando accesos de cómo irnos y Dios nos da una promesa y dice, la promesa del año pasado decía, ¿sabes qué? No tengan miedo, yo voy enfrente de ustedes, o sea, yo voy a pelear por ustedes, algo así decía la promesa. Pero la promesa de este año, la verdad, ha impactado mi vida y yo creo que ha impactado también la tuya. Porque esta promesa que nos ha tocado en este año, en enero, nos habla de que Dios nos va a dar un refrigerio como congregación. Y qué maravilloso es poder salir de un problema y poder tomar un descanso. ¿Cuántos se les hace placentero el llegar del trabajo y tomar un descanso? ¿Sí? La pandemia nos dejó agotados. La pandemia nos fatigó en cierta manera como iglesia, como sociedad, como ciudadanos, como hombres y mujeres, como personas. Pero la promesa que nos tocó es una promesa de esperanza, es una promesa de cuidado muy cercano, es una promesa que Dios nos ha dicho, yo voy a estar muy cerca de ti. Y para terminar yo quiero leer la promesa que está allí en esa lona. Y dice así la promesa, Isaías 66:12. Porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y dice, y mamaréis, acercamiento, ¿verdad? Y mamaréis, y en los brazos, dice, seréis traídos. Y esto último me desarma. Y sobre las rodillas seréis mimados. Así como cuando agarras a tu hijo pequeño y lo pones sobre ti y empiezas a acariciarlo y empiezas a darle gracias a Dios por lo maravilloso que ha sido en darte ese hijo. Y ese mismo trato es el trato mucho más especial de Dios para con nosotros, porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Dios, dice la palabra.
Entonces, la verdad, hay muchas expectativas y por más que pueda venir problemas en este año, porque los va a haber, eso no cabe ni la menor duda, tenemos una promesa de refrigerio de parte de nuestro Dios. Y eso es lo que yo me quedo. Este año empezamos. A Gastón se le perdió su cartera y de repente a su casa la fueron y la dejaron. Y cosas por el estilo que Dios nos está diciendo: yo estoy contigo, no temas, sigue en mi camino, ve adelante, no te desanimes, yo voy a pelear la batalla por ti. Eso es lo que nos dice el Señor. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, nos quiere llevar en sus brazos como ese pastor lleva a sus corderitos, esos corderitos indefensos que tienen que ser llevados por el buen pastor. Así es que Él mismo nos dice en esta tarde: hay una esperanza y esa esperanza está viva. Así es que yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies y vamos a orar.